Bueno, vamos a empezar hoy. Ok, vamos a hablar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por darnos la fortaleza y la oportunidad de venir a escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que ahora que continuemos escuchando tu palabra, que nos guíes, que nos santifiques y que nos ayudes a entenderte más y más. Y que ese entendimiento no caiga solamente en nuestra cabeza o en nuestros oídos, pero que también nos transforme en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdame a dar tu palabra de la forma de que tú la diste, para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya se recuerdan, ya buscando mis lentes aquí por si acaso lo necesito. Se recuerdan que estamos hablando, esto estamos haciendo es una enseñanza que es mezclada, que es géneros y encuestas de la Biblia. Y las 3 semanas pasadas hablamos de los profetas menores. Sí, ¿verdad? Menores. Sí. Yo digo llamar minúsculos. Porque como las letras son minúsculas. Los menores. ¿Y por qué los llamamos menores? Y hoy vamos a empezar con uno de los profetas mayores, pero ¿por qué los llamamos menores o mayores? ¿Recuerdan? Sí, bueno, dijo usted que por la cantidad de versículos. Versículos, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos a hablar uno de los mayores, y es el libro de Isaías. Isaías. Estamos hablando del profeta Isaías. Y Isaías es mayor porque tiene 66 capítulos. 66 capítulos. Y es uno de los más largos. No sé si es el más largo, pero creo que sí, pero sí es largo. 66 capítulos. Y si uno lee el libro de Isaías, esto es una coincidencia que quiero mencionar así, pero no es Biblia, no es el Evangelio. Pero el libro de Isaías se puede dividir entre 39, los primeros 39 capítulos, y después 27 capítulos. Hay una división que se ve clarita en el capítulo 39. ¿Y qué le hace recordar eso? Un antes y un después de Cristo. Voy a dar aquí una ayudita aquí. Una ayudita aquí. Voy a así para que la vean así. Una ayudita. ¿Qué se parece que tenga 66, 39 y 27? Ya sé. ¿Cuál es la respuesta? 66 libros de la Biblia. De la Biblia, sí, 66 libros de la Biblia. ¿Y cuántos son del Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos son del Nuevo Testamento? 27. ¿Viste? Hay que recordarse que los capítulos fueron añadidos después. Pero esa coincidencia está bonita. Pero esa coincidencia no hay que decir, hay de oscuro aquí, misterio, y no. Pero sí vemos bastante. El Nuevo Testamento habla del libro de Isaías más que todos. Porque creo que habla mucho de Cristo, sin llamarlo por nombre. Pero si recordamos, en la parte de la encuesta, estamos en los libros de los profetas mayores, ¿verdad? Y estamos hablando también de otra cosa. Hemos visto 4 géneros, ¿verdad? Recuérdenme los géneros, por favor. Histórico, evangélico. El evangelio. La profecía y la ley. Profecía y la ley. Sí, la ley cuando le agarra la correa y tienes ahí, está bien. Entonces tenemos los 4. Y estamos ahorita hablando de la profecía como género, y hemos hablado de que a veces nosotros pensamos de profecía, cuando las personas escuchan la palabra profecía,
¿Qué suelen entender ellos a veces? Que es algo que va a acontecer en un futuro. Algo, predicciones misteriosas. Tal vez hay eventos futuros, señales ocultas. Ahí justo hay algo y podemos sacarlo y ver que el próximo presidente va a ser, etcétera, ¿verdad? Tal vez vemos unas cronologías del fin de los tiempos o códigos secretos sobre el futuro, pero ese no es la intención principal de la profecía de los libros de forma bíblica. Si hay un poquito, y sí, muchas de las profecías del libro de Isaías, de todos los profetas, se cumplieron. Sí. Dio una demuestra que una profecía no se cumplió, fue la de Jonás, pero se cumplió después, porque Nineveh fue pulverizada, la destruyeron completamente, Dios la destruyó. Okay. Los profetas han sido enviados no para alimentar la curiosidad religiosa, ni para producir especulaciones. En la escritura el profeta es el portavoz de Dios. Si yo le digo a alguien, si yo hablo con un hermano me dice ahí, hermano, me gusta esta persona. Y yo le pregunto, ¿y esa persona está soltera, casada, con hijos, sin hijos? Ahí depende de la respuesta. Yo puedo responder con la portavoz de Dios, diciéndole sí, dale para adelante, o no, dale para atrás. Dale para adelante, está soltera, especialmente sin niños. Eso es, no debe tener niños o no es un problema, pero sí hay que andar con cuidado porque te estás metiendo con una persona que tiene ya hijos, hijas, y la relación va a estar dura y no sabe si tiene la madurez para meterse en eso. Como si mis hijos, que son pequeños, en el sentido de que son jóvenes, el más chiquito tiene 22, el más grande tiene 26, si tuvieran una novia que tenga niños, ya sería difícil por la madurez de ellos. Pero si tuviera una madurez ya más grande, yo a los 18 creía que tenía 30. Porque tuve que pasarla duro, ¿verdad? Y eso ahí, dale para adelante, cuidado, porque no solamente vas a dañar la relación, puedes dañar a los niños también, hay que proteger los bebés de cualquier edad. Y si está casada y eso es, no. ¿Y qué estoy haciendo yo? Yo estoy siendo un profeta porque estoy diciendo la palabra de Dios. No. ¿Verdad? No. Pero que no. Estoy siendo un portavoz. ¿Y qué lo hacían los profetas? Los profetas siempre hacían lo mismo. Confrontaban. Hermano, llegó tarde. Profeta. No prediqué el futuro. Yo no sabía que él iba a llegar tarde. Tal vez no iba a venir. Pero llegó tarde. Llegaron tardes, señoritas. Gracias. Pero llegaron más tardes que el otro. Aunque vinieron tal vez en un carro, no importa. Bueno, pero también estamos confrontando que la idolatría. Estamos confrontando que rebelión, injusticia, falta de oración. Hay que llamar al pueblo de Dios, al arrepentimiento y darle una advertencia sobre el juicio. Les recuerdo, hay advertencias, van a ver advertencias en todos lados. Aquí si tal vez veo mi computadora y leo atrás o leo el libro, me dice, no pongas la computadora en la máquina de lavar platos. ¿Por qué? La vas a dañar, una advertencia. Lo pusieron por una razón, porque tal vez alguien lo hizo, ¿verdad? Pero a la misma vez, esa advertencia no quiere decir de que todo el mundo lo hacía. Es una advertencia para ayudar. Muchos, no sé si ¿cuándo fue la última vez que leyeron Isaías? Y no sé si ven esto, pero muchos llamamos al libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento.
O tal vez llaman a Isaías al profeta evangélico. Porque su mensaje, hay unos que hasta llaman al libro de Isaías el quinto evangelio. Tenemos a Marcos, Juan, Lucas, ¿verdad? Mateo. Y ponemos ahí, porque como habla y de lo que habla, se parece tanto. Y también todos esos evangelios siempre usan a Isaías. Siempre ponen a Isaías. ¿Qué se recuerdan de Isaías? Del libro entero. ¿Qué se recuerdan? ¿Qué memorias tienen del libro de Isaías? Para empezar ahí. Más el herido fue por la profecía, donde dice eso de que él fue herido por nuestras rebeliones. Ah, sí. El capítulo 53. De que habla, creo que fue 53, que habla que Cristo, que va a haber un servidor que va a sufrir. Y es usado en el Nuevo Testamento. Y se apunta directamente porque dicen que es Cristo. ¿Qué más se recuerda? Isaías era uno de los profetas que más, más amonestaba al pueblo. En llamarlos siempre traía como malas noticias para el pueblo. Sí. Si se recuerdan. Esto, bueno, el fuego, tenemos fuego, ¿verdad? Yo si agarro esta Biblia y la tiro en el fuego, ¿qué le va a pasar a esta Biblia? Se quema, ceniza, ¿verdad? Destruye, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo pongo en ese mismo fuego tal vez una prenda de oro o tal vez un metal? ¿Qué pasa? Dependiendo del metal y dependiendo que tan fuerte el calor, ¿verdad? Lo limpia. Y aquí, eso mencioné eso porque quiero que nos recordemos algo. Isaías habla de la santidad de Dios. En el capítulo 6 donde leemos que Isaías vio el trono, vio los querubines o los serafines, que ni siquiera estaban en la presencia de Dios y estaban como la zarza que se quemó. Estaban en fuego, pero no se consumían. Y se tapaban la cara y los pies. Y ese mismo fuego del altar agarró los serafines, agarraron. ¿Qué hicieron con ese? La boca. Se lo pusieron en la boca. El mismo fuego que puede destruir esta Biblia es el mismo fuego que puede limpiar otra cosa, dependiendo de lo que está hecho. Y eso nos ayuda a ver lo que habla aquí Isaías, porque Isaías está hablando de la santidad de Dios. Vamos a ver eso bastante. Vamos a ver la santidad de Dios, la gravedad del pecado. A veces muchas veces, hermano, ¿no le pasa a usted aquí? Que a veces uno escucha algo, tal vez una predicación, algo de un pecado, y lo primero que uno hace, yo no hago eso. Yo no hago eso. Ese no es para mí. A veces buscamos a la persona que dice, mira aquí, bueno, la esposa o el esposo, el amigo, le damos así, ¿verdad? Ahí te hablan. Sí. Ahí te hablan. Ahí te hablan, sí, dale, es para ti, es para ti. Estás prestando atención porque es para ti. Pero hermanos, nos estamos quitando el 4x6 o el 2x6 antes de quitar el palillo de la persona. La gravedad del pecado, a veces no sabemos qué tan grave es el pecado. En el Nuevo Testamento, como dije, cita Isaías porque constantemente él muestra y explica. Isaías explica quién es Jesús, qué vino a hacer, por qué su muerte era necesaria
y cómo el reino de Dios llegará a su cumplimiento. No parte de la lección, pero quiero ayudarlos. Hay unos que creen, aquí está Adán y Eva, está la línea de la historia, aquí está Cristo, y aquí estamos nosotros, aquí, ¿verdad? Hay muchos que creen que cuando Dios vino, cuando Jesús vino, porque fue rechazado, entonces aquí vino Jesús y fue rechazado, entonces Dios creó un plan B, que se llama la iglesia. Gentiles. Y esa, una L, iglesia. Y ese plan B va a hacerlo para que se pongan celosos los judíos. Y después de ese plan B de la iglesia, aquí en un futuro, Jesús viene del cielo y aquí Él va a tomar y va a reinar por 1000 años. Y no solamente Él va a reinar por 1000 años, en ese entonces se van a reinstituir los sacrificios de los becerritos, de los corderitos, de los chivitos. Y no estoy hablando aquí algo que yo estoy siempre disponible, y si me dicen estoy a la orden, un barbecue, ¿verdad? No, ¿verdad? No, estos son sacrificios, porque supuestamente en esto va otra vez a lo que faltó aquí. Y yo pregunto, hermanos, hermanas, ¿que creen esto? Hay mucha gente que cree en esto. Hay mucha gente que cree esto. Esa es la amilenialismo. Eso es mezclado. Es mezclado. Estoy mezclando dos cosas por si acaso. Le voy a poner nombre. A mí no me gusta poner nombre porque a veces que dicen, yo soy cristiano. Ok, soy cristiano. ¿Qué denominación? Y cuando ya hablas de denominación, ya a veces perdemos lo que estamos diciendo. Porque muchas veces dicen, soy bautista, ¿y eso qué quiere decir? Yo tengo hermanos aquí en la iglesia americana que antes no estaban en la iglesia bautista. Ahora están aquí y no se llaman bautistas, se llaman cristianos. Ellos se quieren llamar cristianos, quieren llamarse porque antes fueron a esta denominación, quieren llamarse por ese nombre. Entonces, pero para ayudar a la curiosidad, tenemos aquí el primilenio, pero este es dispensionalismo. Dispensionalista. Porque dicen que la dispensión de los judíos se fue porque rechazaron a Cristo. Pero volvemos a Isaías. ¿Isaías qué predicó? Van a rechazar al siervo de Dios. Entonces no es un paréntesis, no es un plan B, la iglesia. En mi opinión, la iglesia, todo esto aquí, todavía todos estamos aquí. La iglesia, aquí, y la iglesia aquí. Ambas. Yo fui agregado como gentil, como no judío, fui agregado a la raíz del árbol de oliva. Entonces, mis hermanos judíos
somos parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia de Abraham. Eso como yo lo entiendo, y siempre podemos discutir, pero nos ayuda a entender de que si leemos Isaías, Isaías sabe que van a rechazarlo. Entonces, si Isaías ya predicó, él dijo el del futuro, que lo van a rechazar, ¿por qué vas a decir que la iglesia es un plan B? Y en el momento que uno diga, Dios necesita plan B, Hermano, ya no es Dios, diga. bueno, yo creo que siempre Dios ha tenido su plan A desde el principio, porque de hecho cuando al pueblo de Israel, el mismo Señor les decía que cuando miraba a un extranjero no lo desecharan, pues, sino que lo tomaran como uno del pueblo. Exacto. Entonces vemos también a Rahab la ramera, o sea, que también es mencionada en el Nuevo Testamento también, que por la fe, pues o sea, que ella vino a ser parte, pues, del cuerpo de Cristo. Entonces, digo, siempre el Señor ha tenido ese plan, no solamente con los judíos, sino que de los judíos tenían que hacer lo que está haciendo la iglesia hoy. Y como ellos fallaron, hay veces que hay iglesias que están fallando hoy, porque no están siguiendo el plan de Dios. ¿Entiendes? Yo creo que desde la creación Dios ya tenía predestinado a Cristo, porque ya sabía que... Sí, lo dicen en Efesios. Efesios lo dice. Antes de la fundación ya estaba. Sí. El libro de Isaías deja claro que el problema que tenía el pueblo de Dios era un problema espiritual. Porque, y esto no pasa, tenían un corazón lejos de Dios. Tenían adoración vacía. Vamos a ver que el libro usa poesía, imágenes, simbolismo, lenguaje de pacto. Isaías habla de montañas, de viñas, de caminos. Esas imágenes son parte del mensaje teológico que Dios nos quiere que entendamos. Hay varias cosas que Dios nos está mostrando, y creo que están ahí en el boletín. Nos quiere mostrar la santidad de Dios, que es el capítulo 6, donde vemos que agarra el fuego y le limpia la boca. La corrupción del corazón humano, en Isaías 1. La necesidad del juicio, en capítulo 5. La incapacidad del hombre para salvarse, ese es Isaías 59. La necesidad de un rey verdadero, Isaías 9. Y la necesidad de un siervo que traiga la redención. Y eso es lo que vemos en Isaías 52, 53, donde está ahí que él va a recibir, él recibió el castigo en su cuerpo. Okay. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Seguimos. Isaías fue uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Fue uno de los más importantes. Él estuvo predicando en Judá y Jerusalén. Y hay que recordarse esto, que cuando él estaba profetizando, él estaba intentando hacer dos cosas. Él estaba diciendo, porque, una pregunta, si nosotros que tenemos niños, y los que van a tener niños en un futuro, si hay bastantes niños aquí corriendo, o haciendo desastre, ¿a quién yo voy a hablar primero? A los hijos. A mis hijos primero. Yo no me voy a meter en la familia de alguien. Tal vez diga algo dependiendo de que, por quiero ayudarlos. Pero ¿a quién yo voy a hablar primero? A mis hijos. O sea, Dios está usando ¿a quién? Está usando Isaías para hablar ¿a quién? A sus hijos primero. Pueblo de Israel. Pero también le está enseñando algo a Israel y a las naciones. Porque en ese momento, en esos instantes, mucha gente creía que los dioses eran geográficos. El dios de Egipto era fuerte en Egipto y mandaba en Egipto. El dios de Asiria mandaba en Asiria. El dios de Babilón en Babilón. Isaías es el que demuestra: toda la tierra es mía. Y él llama
a uno de los reyes, creo que fue el rey de Asiria, él dice, este es mi ungentado, ¿cómo se dice? Ungido. Mi ungido es este. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ese, le está diciendo, fue mandado por mí. Él controla no solamente el pueblo de Dios, que en ese momento era teocrático, ¿entiendes? Su política era, la política era como ahorita tenemos republicanos y demócratas, no, la política era de Dios, era teocrática. Y no, Dios dice, no, todo el mundo es mío. Y él habla así de ellos. Y una pregunta, pensando aquí, hay veces que nosotros pensamos que nos tiene que ir o nos va bien porque nosotros venimos a la iglesia, o tal vez porque nosotros oramos, o porque nosotros leemos la Biblia. Estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos decían, somos el pueblo de Dios, tenemos el templo. Pero siguen mostrando que aunque esté el templo de Dios, aunque hacían las cosas religiosas, ellos mantenían sus fiestas, sus ceremonias, pero demostraban que estaban lejos en su corazón. La presencia del templo no garantizaba la bendición de Dios. Como venir a la iglesia no te garantiza que te va a ir chéverísimo. Así decimos en mi país, chéverísimo en Venezuela. O que te va a ir bien. O que vas a tener, todo siempre va a prosperar. Hay que pensar eso, porque a veces nosotros podemos cometer ese mismo error que ellos cometieron. ¿Y cómo podemos nosotros protegernos para no cometer ese error? ¿Alguien tiene una idea para ayudarnos? Yo diría, hay que analizar nuestros corazones. Y a veces sí pensamos así, ¿verdad? Me debe ir bien porque yo soy cristiano, porque yo soy creyente, porque tengo el Espíritu Santo, porque tenemos que nosotros pensar y decir, Dios, me vaya bien o me vaya mal, ayúdame a ser fiel a ti. ¿Verdad? Yo creo que no lo pensamos cuando nos va bien, sino cuando nos va mal, entonces es cuando pensamos, ¿por qué si yo soy una hija o un hijo de Dios? ¿Por qué si yo busco de Dios? Porque cuando nos va bien realmente no nos ponemos a pensar. No. Pero cuando va mal ahí es cuando decimos, y a veces decimos, ¿por qué? Es un decir, ¿verdad? ¿Por qué al vecino que no cree en Dios le va mejor? A veces porque el vecino no tiene problemas con el carro y no ve a la iglesia. Porque el vecino tiene una casa más grande y más bonita y no va a la iglesia. Porque él gana más que yo y hacemos lo mismo. Hermanos, a veces yo me he preguntado esto a veces. A veces Dios nos pone en una situación y yo le digo a Dios, le pido, le ruego a Dios, no me pongas en una situación donde yo me vaya de ti. Yo prefiero estar incómodo, económicamente, incómodo, socialmente, pero estar en la presencia de Dios. Prefiero eso 1000 veces. Ahora, lo digo de mi boca. La pregunta es, ¿yo actúo en eso o no? Porque a veces uno dice lo que quiera. Recuérdense que Dios nos dice en el Nuevo Testamento
hay que lobos como ovejas. Todo el mundo puede decir. Isaías confronta a la nación que tenía la actividad religiosa. Ellos ofrecían sacrificios, celebraban su fiesta, pero Dios en Isaías dijo, no, está cansado de la adoración vacía. El énfasis del ministerio de Isaías era que Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Isaías usa una expresión que dice el santo de Israel. El único lugar que la mayoría lo va a ver es aquí en Isaías. 25 veces. ¿Y qué es lo que nos muestra? Eso cuando habla que el santo, la santidad. Y como dije, recuérdense que en ese momento no se podía hacer negrita, subrayar. ¿Cómo sabíamos que es algo bien importante? Ser santo es importante. Ser bien santo, el segundo. Santo, el segundo. Pero en Isaías vemos que dice santo, santo, santo. Quiere decir que Él es tan diferente de nosotros, tan diferente, y Él quiere que nosotros seamos diferentes que el mundo. Isaías ve al Señor sentado, ve al Señor sentado, exaltado, glorioso, rodeado. ¿Y qué es lo que dice Isaías cuando ve todo eso? Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Cuando tú ves a Dios como es Dios, la primera respuesta es ay de mí. Ay de mí. El libro deja claro que el pecado produce el juicio, pero también vamos a ver que Dios va a preservar un remanente. Aunque la nación enfrenta la disciplina de la devastación que va a llegar, Dios no abandona. El Señor preserva a su pueblo. Hay que darle gracias a Dios que no estamos en el tiempo de Isaías, porque está usando los hermanos de Isaías para enseñarnos a hoy lo que podemos usar hoy. Vemos la estructura del libro en tres movimientos. Como dije, de Isaías 1 al 39, se puede leer junto, donde vemos el juicio y la confrontación que tiene Dios contra el pueblo. Dios declara que está cansado de sacrificios vacíos, ceremonias externas, fiestas religiosas sin obediencia, adoración desconectada de justicia y fidelidad. Tenían un corazón rebelde. Y está ahí la amenaza, Asiria viene. Y así, Isaías insistía repitiendo, la verdadera seguridad no se encuentra en lo humano. Porque ellos decían, que si yo soy de este, y me pongo con ellos, tal vez me van a proteger, Egipto me va a proteger, tal vez este otro me va a proteger. Y Isaías le decía, no cuente con él, cuenten en el Señor. Cuando Judá enfrenta a la amenaza militar, Dios da una señal. ¿Acaso el rey rehúsa confiar verdaderamente en el Señor? Y ahí es donde vemos, se recuerdan lo más bonito, una de las Isaías 7:14, donde dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese era el contexto. El contexto de eso era que ya estaba profetizando en el sentido de predicción del futuro, de que, porque el rey no confió en Dios. Y dijo que pondrá como nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ya ves, tenemos que ver que nos está mandando a Cristo. Está predicando de Cristo porque es el único. Y el centro es Isaías 6, donde la santidad se demuestra. El segundo
puntos son del 40 al 55, donde vemos una consolación y redención futura. Dios promete la restauración, la liberación, el perdón. Y a veces, siervo. Habla del siervo del Señor. El siervo del Señor en ese momento estaba hablando de Israel. Pero futurísticamente y proféticamente y apocalípticamente estaba hablando de Cristo. El siervo obedecerá perfectamente. Israel no hizo, pero Cristo sí. Traerá justicia. Y sí la trajo. Llevará luz a las naciones. Por eso estamos aquí. Porque no creo que ninguno de nosotros tenemos raíz judía. ¿Verdad? Sufrirá, cargará el pecado y restaurará a su pueblo. Y es donde vemos en el 52-53 cuando habla que ese siervo va a ser rechazado, despreciado, herido y castigado. Hay muchos de nosotros que a veces leemos eso, hay una parte ahí donde dicen que por sus fuimos sanados. Y hay muchos que usan eso por oración. Y hermanos, hay que orar. Si estás enfermo hay que orar. Si estás enfermo hay que orar. Pero no podemos decir que esto es una promesa de mi sanación. He visto uno de los pastores que es bien malo. Y hasta uno de los carismáticos dice, ese sí es bien malo. Que si era Kenneth Copeland, que uno de los bien malos. Y él dice que él nunca se ha enfermado. Él tiene porque tiene la fe, ¿verdad? Y estaba hablando así. Yo tengo la sanidad de Cristo y nunca me he enfermado. Y hermano, ¿qué significa esto? Estaba ciego. Hermano, hermanos, hermanas, ¿ves? Pero si hay que orar y si hay que tener ese fervor. Yo quisiera que todos tuviéramos fervor de nuestros hermanos carismáticos, porque ellos oran. Eso hablé la semana pasada hablé de que la oración es algo donde yo quisiera ser más. Siempre me siento como que estoy cojo. Quiero ser más. El sufrimiento no es un accidente. Isaías, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El pecado merece juicio y la redención requiere un sustituto. Y eso es lo que vimos en el altar, había un sustituto. Entonces, ¿por qué vamos a poner, si él fue rechazado, vamos a un plan B? Porque vamos a volver al sustituto que habla de Cristo. No lo entiendo. Y termina con la restauración futura y la nueva creación. Lo bonito de Isaías, él habla del apocalipsis, apocalíptica, de lo que va a pasar en el más futuro. Habla de un Jerusalén nuevo, de una tierra nueva. Todo lo que hemos visto en Apocalipsis, en Apocalipsis, lo que hemos visto, él habla ya del más allá. ¿Okay? Habla de los nuevos cielos, la nueva tierra, una paz futura, la justicia, la adoración universal. Los hermanos que creen esto, creen que Dios va a volver otra vez aquí, y aquí es donde va a estar el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces Dios viene 2 veces, 3 veces, 4 veces. Va a dar un chiste aquí. Tal vez no es bueno, pero una persona conoció unas personas del espacio, ¿cómo se llama? UFO, ¿cómo se llama? Unos aliens, espacio. Y empezaron a hablar, y hablaron de Jesús. Ay, ¿tú conoces a Jesús? Sí, yo conozco a Jesús. Él siempre viene aquí, cada año.
¿Cuánto fue la última vez que vino? Bueno, la última vez que vino lo matamos. Entonces, no creo que va a venir seguir viniendo como a eso. ¿Ves? Es lo mismo. No tenemos la palabra de Dios dice que Él viene. No que Él viene. A una dice que viene a la mitad, se lleva unos 7 años. Y después vuelve a venir, pero esta vez completamente, se queda aquí, y después el juicio, y después trae el cielo. Eso está más complicado. Yo prefiero estar preparado a la tribulación, porque Cristo dijo, los que creen en Él, ¿qué? Van a ser perseguidos. Y si no hemos sido perseguidos, es que tal vez nuestra creencia está un poco flaca. ¿Se recuerda cuando dije, si sería criminal ser cristiano, yo pudiera ir preso? Hay que recordarse eso. El mensaje central del libro, Isaías revela que Dios juzgará el pecado, purificará un remanente y traerá la redención. ¿Por medio de quién? Un rey prometido que fue el siervo sufriente. Isaías no presenta a Dios como una fuerza impersonal o una idea religiosa. Isaías constantemente corrige la visión pequeña que el pueblo tiene con Dios. Eso es lo que nosotros siempre hacemos cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, cuando venimos al culto. Siempre tenemos que entender que nuestro pensamiento de Dios es pequeño. Y los que más entienden más, ellos mismos saben que tal vez ni están entendiendo lo suficiente. Nosotros podemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, vamos a terminar aquí. Vimos que Dios es santo, Dios es rey soberano sobre las naciones. Vemos también que Dios aborrece la adoración vacía, hablamos de eso. Dios juzga el pecado, también hablamos de eso. Y la promesa que Dios vuelve y nos promete restauración. Y esa restauración empezó aquí. Porque en ese momento, cuando Cristo vino y Cristo se fue, ¿qué dijo que le dijo a los apóstoles? Quédense aquí hasta que llegue ¿quién? El Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y se recuerdan que Pablo dijo, esto es la profecía de Elías que dijo, yo voy a poner en todos. Nos está dando un corazón nuevo, nos circuncisó el corazón, nos puso la ley de Dios en nuestros corazones. Dios traerá la salvación por medio de ese siervo, y vemos a Cristo en todo el libro de Isaías. Isaías desarrolla una visión completa del rey prometido y del siervo del Señor. ¿Qué más? También aquí. Y eso es todo. Tenemos aquí los pasajes importantes. Cristo en Isaías, conexiones bíblicas. Vemos Isaías se conecta con el pacto de Abraham, con las bendiciones de las naciones, el pacto davídico, el rey prometido, el éxodo, la liberación y redención, los evangelios, el cumplimiento en Cristo, Romanos, el libro de Romanos habla de eso, el tema del remanente y el Apocalipsis, nuevo cielo, nueva tierra. Nos está llamando hoy a adorar, abandonar falsa seguridad. Hermanos, si estamos aquí porque somos creyentes, no podemos decir estoy aquí porque es mí, porque soy yo. O si me va bien, por yo, no. Si me vaya bien, si me vaya mal, hay que decir, Dios, dame lo que necesite para quedarme contigo. Por eso no me he ganado el loto, la lotería. Por eso, bueno, hermano, oremos. Gracias, Padre, te damos por el día de hoy. Gracias por enseñarnos el libro de Isaías. Ayúdanos a entenderlo más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.